Estamos ya en el día 16 de octubre de 2019. Esta mañana, como les adelantábamos, vamos a hablar de situaciones que afectan nuestra vida diaria. Ya les mostrábamos un accidente de tránsito en el que se vio involucrada una ruta 140, hay 10 personas lesionadas, una persona fallecida. Les mostrábamos también otro accidente en el que un vehículo se estrelló contra un rótulo de señalización, otro accidente en el que una ambulancia también se sufrió un percance y dejó 3 socorristas lesionados. Esto solo es el recuento que estamos haciendo de situaciones que han ocurrido en el transcurso de las 4 de la mañana a lo que va de este 16 de octubre. Pero también hay otras situaciones que tienen que ver con el tráfico. Por ejemplo, la situación de los chorros, que hay una modificación de horarios producto de las situaciones, las contingencias que han generado las lluvias. También la carretera litoral sufre modificaciones debido a daños también producidos por las mismas lluvias. Una cantidad de temas que tienen que ver con el tráfico, con esas situaciones que nos afectan en nuestro día a día. Vamos a comenzar poniendo algunos hechos en contexto y luego saludamos a nuestro invitado, a quien nos da gusto recibir esta mañana. El viceministro de Transporte, Saúl Castelar, aseguró recientemente que 4 personas mueren diariamente en accidentes de tránsito. Las autoridades afirman que 1 de cada 4 fallecidos es un motociclista, por lo que expresan su preocupación por la imprudencia con la que algunos conductores de motocicleta manejan. El viceministro comentó que la distracción al conducir y el irrespeto de las señales de tránsito son las principales causas de percances viales. Además, la gran cantidad de vehículos que existen a nivel nacional. Es de mencionar que aproximadamente 1.3 millones de vehículos están registrados en El Salvador y 335.000 son motocicletas. De estos últimos, solo se han emitido 150.000 licencias para conducir motocicletas. Es decir, 1 de cada 2 salvadoreños que usan este medio de transporte no se encuentran dentro del marco de la ley. Esta mañana, en la entrevista de Hechos AM, conversaremos sobre estos y otros temas con el viceministro de Transporte. ¡Comenzamos! Así es, nos da gusto recibir en esta mañana de miércoles al viceministro de Transporte, Saúl Antonio Castelar. Bienvenido, viceministro, un gusto recibirlo. Qué bueno que puede acompañarnos y que puede actualizarnos de lo que está ocurriendo con todas estas situaciones que tienen que ver con nuestro día a día. El tráfico. Muy buenos días, Manuel. Gracias por la invitación. Estamos a la orden y pues muy contentos de poder estar este día con ustedes para comentar primero la situación que estamos viviendo en este momento y también para hablar en términos generales de lo que nos sucede con el tráfico. Quizás comencemos con el tema de las lluvias que afecta también la circulación. Sí. Ayer se daban algunos anuncios respecto a la circulación por la carretera litoral y también por la circulación en la Panamericana y en este tramo conocido como Los Chorros. Actualícenos, viceministro. Efectivamente, hemos tenido un cierre parcial a la altura de Los Chorros por la Pedrera, en la zona que se están realizando trabajos en seguimiento, digamos, al protocolo de protección civil de tratar de garantizar, digamos, mejores condiciones de circulación seguras para las personas. Esto definitivamente nos lleva a tener que cerrar 2 carriles de la zona de Los Chorros y nos deja únicamente en algunas zonas con 3 carriles para circular, que se está tratando de gestionar dependiendo de la hora del día en un carril para circular hacia el occidente y 2 carriles hacia San Salvador. Entonces es importante el llamado a la población para que si se puede evitar esta zona, tratar de buscar la vía alterna que es por San Juan Opico y la zona de Constitución para tratar de reducir, digamos, la cantidad de vehículos que se está teniendo en esta zona. De igual manera, se ha hecho una restricción para los vehículos pesados. Todo vehículo de mayor de 3 toneladas se espera que busque una vía alterna y que pueda circular por otras alternativas. Y en el caso de la Panamericana, ahí por Jiquilisco, también tenemos un cierre parcial de la zona y entonces estamos desviando el tráfico a esa altura. Ahora bien, ¿cómo esperan ustedes que haya una coordinación entre Viceministerio de Transporte y, en este caso, Obras Públicas para todos los trabajos y las acciones que se están haciendo? Porque en determinado momento parece que el Viceministerio ha estado tocando su canción por un lado y la gente de Obras Públicas por otro. ¿Cómo se da esa coordinación entre, en este caso, la titularidad del ministerio con usted, que en este caso tiene a su cargo el viceministerio? Fíjese que afortunadamente, Manuel, a mí me da mucha alegría poder comentar que
la desarticulación que se tenía en el pasado prácticamente es inexistente en estos momentos. Nosotros estamos trabajando al 100% de la mano con el señor ministro, trabajando con las autoridades de obras públicas y prueba de ello es que toda la gente que tenemos acuartelada nosotros, en el caso de los gestores, están a disposición primero de la población, pero también de la mano con el ministro de Obras Públicas para atender los puntos donde tenemos presencia, como en el caso, por ejemplo, de Santa Lucía, que ha sido uno de los casos más emblemáticos de ayer por la noche, donde hemos estado a la par con él y evidentemente de los Chorros, él ha estado también muy al tanto y muy presente de lo que está sucediendo. Entonces, creería que en estos momentos esa desarticulación pues es prácticamente inexistente y hemos mejorado mucho en esa articulación que es tan importante para el país. La mayoría de ciudadanos, ante situaciones como la que se da en la Panamericana y este tramo de los Chorros, siempre dicen, pero queremos soluciones permanentes. Claro. Ya no se puede estar con este tipo de casos en el que viene una tormenta, hay un sismo, se cierra la calle, se trastorna todo el tráfico hacia la zona occidental. ¿Qué decir ante esta petición ciudadana que es tan real y además tan urgente, según, pues dependiendo de cómo le afecte la vida a las personas, así es la necesidad que se tiene? Hay mucha gente que vive en la zona de Colón, mucha gente que viaja a diario a trabajar a las zonas industriales que están en carretera Santa Ana y dicen, no podemos seguir sosteniendo este tipo de cosas. Claro, no, es una petición válida, que de hecho se empezó a atender desde el día 1 en el Viceministerio de Transporte y en el Ministerio de Obras Públicas. Ya se sacó a concurso el diseño de una nueva alternativa para los Chorros que busca dar una mayor capacidad a la zona y también evitar, digamos, los problemas que se tienen alejando la zona de circulación de la ladera que nos causa los problemas, y entonces ya estamos trabajando en ese sentido y sí esperamos que en el transcurso de los próximos meses podamos tener ya definido un diseño para poder dar una alternativa completamente diferente y permanente de circulación que evite, digamos, los problemas que tenemos cada vez que tenemos una emergencia medioambiental como la que tenemos en este momento. Muy bien, muy también importante que el viceministerio tiene a su cargo situaciones como el transporte colectivo. Sí. Ayer leíamos algunas notas de que se habían impuesto sanciones a gente que había alterado las tarifas del pasaje, sí, aprovechándose de las condiciones en las que estamos, de la emergencia, habían alterado. ¿Han sancionado ustedes a esta gente que alteró los costos del pasaje y sí, que definitivamente estaba sacando, digamos, sacando lucro de esta situación de emergencia? Sí, sí se han dado sanciones y yo sí quisiera ser muy enfático en el hecho de que en el margen de la capacidad instalada que tiene el BMT, que muy probablemente no sea la adecuada, se están haciendo todos los esfuerzos para tratar de mejorar el control que se tiene sobre el transporte colectivo. Yo creo que ese mensaje los señores empresarios lo han entendido de buena manera y ya se están dando algunas muestras de cambio, pienso yo, en el actuar de muchas de estas personas. Entonces, nosotros invitamos a la población a que continúen mandando sus denuncias a través de la campaña permanente que nosotros tenemos del Yo Denuncio BMT, para que nosotros podamos actuar. En muchos casos lo hacemos de manera inmediata, debo decirlo, en el marco de nuestra capacidad, pero llevamos un registro de todas las denuncias que recibimos y esperamos atender la mayoría de estas en el menor tiempo posible. Viceministro, cuando se habla del transporte colectivo, muchos ciudadanos pues se quejan del servicio que se da, sí, se quejan de los abusos de los que son objeto por parte de conductores, tanto de microbuses como de buses, se quejan de la anarquía que parece que es la que reina en este tipo de sistema de transporte. ¿Qué decir ante todas esas quejas ciudadanas y qué decir ante situaciones como, por ejemplo, la cantidad de multas que puede acumular un conductor de transporte colectivo y que aún así sigue llevando pasajeros? Sí, bueno, yo creo que sí hay problemas estructurales en la manera en cómo el transporte se ha visto en nuestro país, pero decirle a la población que en este gobierno tenemos como objetivo mejorar mucho la calidad del sistema de transporte. Eso va a pasar por una serie de transformaciones, va a pasar por tomar un mayor control del sistema y de exigirle también a los transportistas de que puedan prestar su servicio de una manera más responsable. Ya estamos tomando muchas medidas en ese sentido y consideramos que vamos por el camino adecuado para tratar de mejorar las condiciones que en este momento se tienen, precisamente porque ha habido, digamos, una permisividad excesiva, digamos, de parte de las autoridades y tal vez una falta de control que todavía se mantiene, pero que estamos cada día trabajando para tratar de mejorar, para procurar que el transporte colectivo se preste en mejores condiciones. Una de las grandes excusas de los transportistas es que el transporte no es rentable. Toda la vida siempre se ha dicho lo mismo, no es rentable
pero hay gente que lleva 20, 25, 30 años trabajando con el sistema de transporte colectivo. ¿Usted qué puede decir, digamos, a partir del trabajo que ha hecho en el viceministerio? Bueno, yo no comparto la posición de que el transporte no sea rentable. Evidentemente no se puede generalizar, digamos, seguramente habrán rutas que tienen una condición económica mejor que las otras, pero esto pasa primero por la manera empresarial en que estas personas prestan el servicio. Seguramente allá afuera tenemos empresarios con una visión organizativa distinta, que están prestando el servicio en condiciones eficientes y evidentemente las personas que se mantienen apostando por el pasado, que siguen apostando por estos mecanismos unitarios de prestar el servicio, ese hombre bus, tienen más problemas, digamos, para prestar un buen servicio. Sin embargo, la cantidad de pasajeros que mueve el transporte en nuestro país, en el área metropolitana, se estima que aproximadamente el 70% de las personas utilizan el transporte colectivo. Es una cantidad de viajes muy interesante. O sea, hablar de que en San Salvador, por ejemplo, tenemos 2 millones de viajes en transporte colectivo todos los días, representa una cantidad de dinero que bajo condiciones operativas de eficiencia son más que suficientes para poder dar un buen servicio y tener condiciones atractivas para la prestación del mismo. Hablábamos de una situación muy real, la acumulación de multas que puede llegar a tener un conductor de transporte colectivo. Usted decía, ha habido permisividad. ¿Es que el viceministerio tiene culpa de que esto está ocurriendo? Porque también hay una responsabilidad de parte del transportista en este caso, que sabe que el conductor tiene 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, hemos escuchado 8.000 y en un caso extremo que lo documentamos aquí en los noticiarios a nivel nacional, una persona que tenía hasta más de $10.000 acumulados en multa. ¿Quién se hace responsable de esto? Porque si esta persona ha cometido tantas infracciones, ¿quién nos salva de que en determinado momento una de estas infracciones lo lleve a matar a todos los pasajeros que llevan, ¿no? Exactamente. Yo sí considero que ha habido parte de culpa en las autoridades de cómo se ha manejado ese tema de las multas, porque se tiene que buscar los mecanismos para tener un mayor control en la calle, de manera tal de que si una persona tiene multas pendientes, se garantice que esta persona no pueda circular hasta que las haya pagado. Evidentemente también entendemos que a veces cuando se acumulan demasiadas multas hay problemas para la capacidad de pago de estas personas y también se tiene que trabajar para buscar mecanismos para facilitarles de alguna manera el pago de las mismas. Lo que no se puede hacer es hablar de mecanismos de perdón y también que las personas por el mismo sistema piensen que pueden continuar operando a pesar de que tengan estas deudas pendientes. Pero, ¿qué considera usted, viceministro, que ha afectado el funcionamiento del transporte colectivo? ¿Los intereses que se mueven ahí en determinado momento? Porque hemos visto cómo la Asamblea Legislativa ha sido cómplice del sistema de transporte cuando dice hay que perdonarles las multas, hay que prorrogar la circulación de buses que ya cumplieron su vida útil. Sí. Yo creo que ese es un tema importante. Siempre y tradicionalmente el sector ha tenido mucho eco en la Asamblea. Entiendo que muchos de los decretos que se aprueban prácticamente en el caso del sector transporte no pasan por un estudio, simplemente son aprobados por mayoría con dispensa de trámites y entonces consideramos de que esa dinámica que tienen en la Asamblea también los ha llevado a ellos a comportarse en un cierto grado de comodidad y sintiéndose tal vez por encima de la ley. Yo creo que es importante trabajar de la mano con los empresarios para cambiar esa mentalidad y exigirles, digamos, una mayor toma de conciencia sobre la responsabilidad tan grande que tienen al ser prestatarios y concesionarios de un servicio del Estado que tiene que ver con la vida de tantos salvadoreños. Ellos están transportando, como lo mencionaba, el 70% de la población y entonces la responsabilidad que tienen no es poca y deben de asumirla con la responsabilidad que una tarea de esta magnitud también conlleva. Hay otra situación que está muy ligada al transporte colectivo, los accidentes de tránsito. Esta mañana reportábamos nosotros un accidente en el que se vio involucrado un microbús de la ruta 140, una persona fallecida, de 10 lesionados. Esa es como la puntita de un iceberg, de una montaña gigante que está ahí y que tiene escondido, digamos, algo que es mucho más grande. La situación de los accidentes a diario deja
muertos, ya usted lo señalaba en determinado momento, que son un promedio de 4 personas las que mueren en carreteras. ¿Qué decir ante esta situación? La Organización Mundial de la Salud dice, mire, esto ya es una epidemia que está afectando a la población mundial, los accidentes vehiculares. En El Salvador todos los días vemos y iniciamos muchas veces los noticieros hablando de accidentes que han ocurrido durante la noche, en la madrugada, en el transcurso de la mañana, cuando se da la mayor movilización. ¿Qué respuestas se pueden dar, viceministro, desde esta entidad que usted dirige? Bueno, como ya lo mencioné, yo creo que el principal problema que se tiene en el BMT y a lo que se le tiene que apostar en el corto plazo es a buscar tener un mayor control del espacio vial. Entonces generar, digamos, condiciones para tener más gestores viales, para tener una mejor coordinación con la policía, para poder controlar de mejor manera lo que está sucediendo en el espacio vial es fundamental para poder tratar de dar una respuesta a estos problemas como la siniestralidad vial y el problema de un mal transporte colectivo o un servicio en malas condiciones porque la gente no respeta la ley. Usted ya lo señaló muy bien, no es un problema único de El Salvador. Es una epidemia mundial. Los accidentes de tránsito, los siniestros viales, están considerados por las Naciones Unidas como una de las principales causas de muertes en personas jóvenes a nivel mundial. En El Salvador no es la excepción. Debe decirse, con los esfuerzos que el gobierno ha hecho por controlar, digamos, el tema de la delincuencia. En este momento, la cantidad de fallecidos que estamos teniendo en siniestros viales está comparada, digamos, con la cantidad de personas que están falleciendo por delincuencia. Y eso en el país es primera vez que sucede normalmente. Y debido a esto también el problema de los fallecidos por delincuencia han tomado preponderancia, digamos, han estado en la palestra y han sido, digamos, el enfoque de todas las tareas de seguridad. Por ejemplo, en muchos casos hemos tenido que ceder, digamos, parte de las personas disponibles para la gestión de tráfico en la policía porque tienen que tomar parte en acciones de seguridad pública. Y lo hemos entendido porque, claro, en un país donde han habido 12 fallecidos por violencia, hablar de 3 fallecidos por accidentes, pues no resulta ser prioritario. Pero en este caso, donde ya estos 4 fallecidos por accidentes de tránsito están al nivel de los 4 fallecidos que tenemos por inseguridad o por la parte de la violencia, entonces ya se equiparan un poco las cosas y seguramente ya la atención va a poder volcarse más a tomar control de esta epidemia. ¿Qué es lo que nos toca hacer a nosotros? Pues abogar porque haya un mayor respeto, mantener estas campañas permanentes, de pedirle concientización a la gente, de pedir un cambio de actitud a la hora de manejar. Todos los accidentes de tránsito, al menos esa es la convicción que tenemos nosotros, son prevenibles. El accidente de esta mañana, estamos seguros de que si las personas hubieran tenido en cuenta que las condiciones de circulación no son las mismas en una calle que está mojada de una calle que está seca, probablemente se hubiera podido evitar. Le pedimos a la población que tenga en cuenta que en estas condiciones de lluvia se debe de circular con una mayor precaución. Las distancias de seguridad deben de duplicarse en situaciones como las que tenemos y hacemos ese llamado para que todos nos volvamos parte de la solución, porque es la única manera en que en realidad vamos a poder resolver estos problemas. Durante algún tiempo se habló que uno de las soluciones al tráfico, una de las soluciones a la anarquía que a veces se da en las calles es incrementar las multas. Claro. E incluso en la Asamblea Legislativa hay un proyecto enfocado en eso, aunque esto se viene discutiendo desde hace mucho tiempo atrás, pero hasta ahora no ha habido una solución. ¿Usted qué piensa, viceministro, de este tema de incrementar las multas? Porque se hablaba de que muchas veces los ciudadanos solo entendemos cuando nos afecta el bolsillo y respetamos la ley porque nos va a afectar en nuestra economía. ¿Qué piensa usted de esto de incrementar las multas como una solución o como una medida para enfrentar el problema del tráfico? Bueno, Manuel, yo le hablaba que uno de los principales puntos para tratar de enfrentar esta problemática es el aumento del control, y precisamente en la medida en que nosotros tengamos herramientas disuasivas de mayor peso para la población, en esa medida probablemente podemos tener un mejor control de la problemática. Yo no estoy en contra del aumento de las multas, creo que debe hacerse de una manera responsable, analizar, digamos, el valor de multas en otros países con capacidades de pago similares a las nuestras para definir, digamos, este valor adecuado al cual podrían aumentarse para que las multas sean más efectivas. Usted ya señaló un tema que es importante. En la misma manera en que nosotros aumentamos las multas, tenemos que mejorar los controles para que las multas sean canceladas. De nada nos va a servir a nosotros tener multas de 300, de $200 si estas no son canceladas. Entonces se tiene que trabajar en 2 vías, en buscar ese techo, digamos, adecuado para poder tener multas que sean más efectivas, pero al mismo tiempo buscar los mecanismos para que las mismas puedan ser cobradas.
qué es lo que se puede hacer para que sean cobradas. Ya se está analizando, por ejemplo, buscar restricciones para que las personas que tengan multas o cierto nivel de multas y no las hayan cancelado, puedan tener restricciones para hacer otro tipo de trámites, por ejemplo, renovación del DUI o salidas del país. Esto se está evaluando, tendrá que hacerse de acuerdo apegado a derecho, pero también son mecanismos que se pueden analizar para que las multas se vuelvan más efectivas y nos ayuden a controlar este problema. El tema de los gestores han cobrado cierto protagonismo en las calles, pero hay muchos conductores que no los respetan, viceministro. Hay mucha gente que les tira el carro encima, que les dan la indicación y no la acatan. ¿Qué hacer ante esta realidad también? Porque vemos en otros países, en ciudades mucho más grandes que El Salvador incluso, y donde atacar a un gestor o faltarle al respeto a un gestor puede llevar incluso a una pena de cárcel. Exactamente, y de hecho yo tengo aproximadamente 2 meses de estar en el viceministerio. No inicié, digamos, la administración, sino que fui llamado más o menos unos 60 días después de haber iniciado ya el trabajo de este gobierno, pero me he dado cuenta de la importancia que tienen los gestores para tratar la problemática del tráfico, del congestionamiento, y nos hemos dado cuenta también del esfuerzo sobrehumano que hacen estas personas. Créanme que estar parado 4 horas en el sol tratando de dar vía y tratando de lidiar con conductores que no les tienen respeto no es una tarea fácil. El llamado que yo puedo hacer este día a todos los que nos están viendo y nos están escuchando es que por favor cambiemos también esa actitud y que entendamos que los gestores hacen un trabajo que si no estuviera ahí, las condiciones del tráfico fueran muchísimo más complicadas para todos. ¿Qué toca hacer en este caso? También incorporar dentro de las multas que tenemos que el irrespeto a un gestor se vuelva penalizado, para que de alguna manera también esta gente se pueda proteger y pueda realizar su trabajo en mejores condiciones. Porque hemos visto situaciones extremas en las que un conductor terminó en los juzgados luego de que pues agarró a golpes a un gestor de tráfico, y esto ocurrió en la zona de la Plaza Salvador del Mundo, un tema que fue, digamos, titulares en los medios de comunicación. Este tipo de cosas, viceministro, definitivamente llaman la atención y muestra cómo se irrespeta a alguien que en este caso está tratando de hacer que el tráfico fluya. Y lo único que pone en evidencia ese tipo de situaciones, Manuel, es el gran nivel de intolerancia que tenemos en las vías. Todas las personas que estamos circulando generalmente cargamos, digamos, un nivel de estrés que manifestamos de manera muy expresa, digamos, en las calles, en el comportamiento que tenemos. El llamado entonces a toda la población a tratar de entender que en ese espacio compartido que tenemos todos los días de circular, la actitud que cada uno tenga y el respeto y la cortesía que uno pueda abordarle al sistema de transporte, al sistema de tránsito, pueden ser fundamentales para que las cosas mejoren. Vamos a hacer una pequeña pausa en esta conversación que sostenemos esta mañana con el viceministro de Transporte. Cuando regresemos vamos a hablar del tema de las motocicletas, un parque vehicular que sigue creciendo, el de las motocicletas, y que no coincide el número de motocicletas circulando con el número de licencias emitidas. Ese es un punto. Otro, la señalización. Otro punto que es importante, los ejes preferenciales que siguen siendo utilizados como aparcaderos en diferentes puntos del país y diferentes puntos de la ciudad, y esto se vuelve también un problema a la hora de circular. Quédese con nosotros que hay más temas interesantes que conversar esta mañana con el viceministro de Transporte. Regresamos enseguida. El viceministro de Transporte, Saúl Antonio Castelar, nos acompaña en el espacio de la entrevista de Hechos AM. Ya hablábamos sobre la accidentabilidad, hablábamos también del trabajo de los gestores de tráfico. Viceministro, ¿se debería dar autoridad a los gestores para imponer sanciones? Porque esa fue una de las preguntas que surgió desde que surgió también la figura del gestor de tráfico. Sí, yo pienso que sí, Manuel. Yo pienso que toda medida que vaya orientada a empoderar de mejor manera a los gestores es una medida útil. Desafortunadamente en nuestro país, como ya lo mencioné, existe mucha cultura del irrespeto hacia la ley, del irrespeto hacia la autoridad, y entonces en la medida en que estas personas puedan tener más mecanismos para defenderse y para poder imponer autoridad, en esa medida creo que ellos van a poder tener un trabajo más efectivo. Le comentaba fuera de cámaras una situación que tuvimos ayer en la noche en Los Chorros, sí, de gestores que estaban previniendo, digamos, el paso de vehículos pesados, porque hay una restricción debido al problema de circulación que estamos teniendo y a la lluvia, y hubo personas en camiones que se bajaron del camión con armas a amenazar a los gestores.
Entonces, estas situaciones no se pueden seguir dando en el país, no se pueden seguir tolerando, y es necesario entonces buscar los mecanismos para neutralizar, digamos, ese tipo de acciones y perseguir, digamos, a quienes las hacen. Sí, definitivamente una situación lamentable en la que ya se amenaza la vida de alguien que está haciendo su trabajo al tratar de dirigir el tráfico. Hemos visto aquí situaciones en las que les tiran los vehículos encima o en el peor de los casos que se agarran a golpes en plena vía pública, ¿no? Y en una situación en la que a veces el gestor lo único que quiere es que el tráfico fluya. Exactamente, yo creo que todos tenemos que tomar, digamos, conciencia del valor del trabajo que hacen estas personas. Lo repetí hace un rato, estar 4 horas, digamos, en un turno de gestión bajo el sol no es una cosa fácil de hacer, no la puede hacer cualquier persona, y entonces el valor agregado de este trabajo no es reconocido, y lo menos que merece, digamos, el respeto de todos los que circulamos. Ahora bien, hablábamos de otra situación, el tema de las motocicletas. Este es un parque vehicular que está creciendo de forma vertiginosa. Sí. Hemos visto cómo diferentes entidades que distribuyen motocicletas las ofrecen con diferente tipo de facilidades. El parque vehicular de motocicletas crece, pero, viceministro, hay una situación que no coincide: el número de motocicletas circulando con la cantidad de licencias emitidas para conducir este tipo de vehículos. Así es, Manuel, yo creo que en la nota lo mencionaban. En este momento tenemos aproximadamente 330.000 motocicletas circulando en el país, o registradas al menos en el registro público de vehículos. Este es un parque que ha dado un salto muy importante en el número de vehículos, porque en el 2015 apenas teníamos 150.000 unidades registradas, y hoy al 2019 tenemos 330 y un poquito más, 335.000 más o menos. Entonces el crecimiento que tiene el parque de motocicletas en los últimos años es de aproximadamente el 18-19%, es un crecimiento muy acelerado. El vehículo privado crece apenas el 7%, que igual es un crecimiento alto, pero no así de vertiginoso, y entonces nos toca tomar medidas y hacer planes específicos para concientizar a esta gente, porque la persona que maneja una moto se le olvida que por ley tiene que comportarse de la misma forma que lo hace un vehículo privado. Eso de hacer un tercer carril, un cuarto carril, de circular en medio de los vehículos que están en una demora, en un semáforo, no son prácticas seguras y ponen en peligro su propia vida. Yo creo que se mencionó, en este momento estamos teniendo 4 personas fallecidas por siniestros viales. Una de esas 4 personas todos los días es un motociclista. Entonces el llamado es a quien tiene una moto a que primero legalice su situación teniendo la licencia y las acreditaciones necesarias que le permitan circular de manera legal en nuestro país. Y el siguiente llamado es también a tomar responsabilidad de su actuación, a no poner en peligro su vida ni la de los demás con prácticas peligrosas sobre la vía. Prácticas que llevan a circular entre las 2 líneas amarillas. Hemos leído muchas veces en redes sociales, las 2 líneas amarillas no son un carril para motocicletas, la línea punteada no es para que la sigan las motocicletas, porque esto ocurre a diario, que la motocicleta, por la facilidad que tiene, porque el vehículo es muy liviano, hace maniobras a veces muy arriesgadas y lleva a que muchos de estos motociclistas terminen en el hospital y, en el peor de los casos, en el cementerio, viceministro. Efectivamente, y como ya se mencionó, mucha de esta gente ha tenido, digamos, una preparación deficiente en cuanto a cómo manejar. La mayoría de ellos son personas que han aprendido, digamos, en la práctica de una manera empírica, y a veces cuando se aprende de esta manera se subestiman, digamos, algunos riesgos. O a medida tienen tiempo en la calle consideran de que su pericia es mayor de la que realmente tiene. De hecho, se tienen estudios que se considera que más de la mitad de las personas que circulan consideran que sus habilidades para manejar están por arriba del promedio de un conductor normal, y esto no es el caso. Entonces el llamado es definitivamente a todas estas personas que circulan en motocicletas a que moderen su comportamiento, a que tomen conciencia de lo peligroso que es circular en motocicleta, y a que eviten estas prácticas peligrosas. Ya hablamos de transporte colectivo, ya hablamos de situaciones de emergencia generadas por las lluvias, ya hablamos de los gestores, hablamos de las motocicletas. Viceministro, ¿qué planes de ordenamiento hay para el transporte colectivo? Porque esto se hizo en determinado momento, se cambiaron algunas rutas, pero vemos que 5, 6, 7 rutas coinciden en el mismo recorrido. Sí. ¿Hay planes para ordenar el transporte colectivo en El Salvador? Sí, sí existen planes. De hecho, creo que vale la pena mencionar que por primera vez en 20 años tenemos un modelo de transporte del área metropolitana de San Salvador que nos puede permitir, digamos, analizar diversos cambios que se pueden considerar a la red de rutas, por ejemplo, o a la red vial que se tienen, y medir en un simulador el impacto de estas medidas.
Entonces, sí hay un proyecto de ordenamiento, ya se están analizando, digamos, qué medidas se pueden realizar, pero antes de pasar, digamos, por un ordenamiento y una modificación de líneas, lo que sí se está tratando de hacer es mejorar este control que se tiene sobre la calle y tratar de ser más exigentes en el cumplimiento de la ley. Nosotros consideramos que en la medida en que podamos tener más gente en la calle exigiendo, digamos, comportamientos adecuados, tomando control de las paradas de buses, por ejemplo, en esa medida nosotros podemos controlar de alguna manera y contribuir a que haya una mayor fluidez vehicular. A pesar de que el transporte colectivo no es ni el 5% del total de vehículos que están circulando en la red vial del país y el red vial del área metropolitana, su circulación a veces por un mal comportamiento de los conductores influye mucho, digamos, en los niveles de congestión que se tienen. Entonces sí que es importante, precisamente porque son una flota más pequeña y que se puede controlar de una manera más fácil que el millón de vehículos que tenemos en circulación, apostarle, digamos, a estos controles y enfocar, digamos, esfuerzos en mejorar el comportamiento de la flota de buses y de esta medida tratar de contribuir a tener una mejor fluidez vehicular. A todo este tema del tráfico se suma el uso de ejes preferenciales como estacionamiento, el uso de las aceras como estacionamiento. Hay muchas zonas residenciales que se han convertido en zonas comerciales, sí. Muchos negocios que están funcionando y no tienen dónde aparcar vehículos. Tienen 2 estacionamientos, pero reciben 20, 25 personas a diario. Y eso es un problema diario. El tema en la zona de los juzgados, en la zona de la calle Arce, ahí hay ejes preferenciales, pero no hay estacionamiento para mucha gente que va a desarrollar sus actividades. En el caso de los juzgados, hemos visto que mucha gente deja sus vehículos afuera. La gente de tránsito llega, muchas veces quita las placas, pero el problema persiste una y otra vez. Sí. ¿Qué hacer ante esto, viceministro? Porque es parte también de la circulación en una ciudad como San Salvador y también otra ciudad que adolece de estos mismos problemas es Santa Tecla. Sí, yo creo que en este tema la verdad es, tenemos que entender que la problemática no se puede resolver de un día para otro, ni con medidas que no pueden ser sostenibles. Entonces aquí lo que toca es apostar por la búsqueda de medidas que sí nos garanticen la sostenibilidad del respeto a las leyes. Usted ya lo mencionó muy bien, Manuel, cuando nosotros generamos, y lo estamos haciendo en este momento, de hecho, campañas para liberar ejes preferenciales y estamos en un lugar, procedemos a quitar las placas y durante 2 o 3 días la problemática se elimina. Las personas entienden de que no deben circular en esa zona, que no deben parquearse en esos lugares y el problema se minimiza. Sin embargo, a los 3 o 4 días de que estas personas se dan cuenta de que ya la policía no está permanentemente en el lugar, los problemas regresan. Entonces, ¿qué es lo que toca? Buscar medidas para poder hacer sostenible este control. ¿Y de qué manera se puede hacer esto? Ya se está buscando los mecanismos para poder apostar por tecnología, para poder contar con cámaras que nos permitan, digamos, tener controles permanentes en diversos lugares para poder garantizar que la persona que se encuentre en algún lugar y respete la ley sea multada independientemente de que se encuentre o no ahí una persona. Consideramos que los mecanismos de fotomultas, los mecanismos de la videovigilancia nos van a ayudar mucho para poder también mejorar los controles que tenemos sobre este tipo de problemas. También hay otra situación que mucha gente nos ha comentado a nosotros a través de las redes sociales que tiene que ver con el trabajo del viceministerio. Ya hablábamos de la cantidad de gente que está manejando, ya sea motocicleta o vehículos de cualquier tipo, pero hay otro buen porcentaje de gente que quiere obtener una licencia para conducir y pasa por los exámenes, el teórico y el psicológico que hace en este caso el Viceministerio de Transporte. Algunas personas dicen, mire, en el caso del examen psicológico le dan a uno una cita y tiene que ir en un periodo de varios días a ir a cumplir con ese examen. ¿Se va a hacer algo, viceministro, para digamos, aligerar la fecha de estos exámenes o cambiar los mecanismos con los que se hacen? Fíjese que gracias a Dios, desde la llegada al viceministerio del nuevo gobierno se han tratado de tomar medidas para agilizar, digamos, los tiempos y los procedimientos que se hacen para tener esta reevaluación teórica y este examen psicológico. Cuando se llegó al viceministerio de Transporte en esta nueva administración, los tiempos que tardaban esos exámenes podían ser de hasta 2 o 3 meses. Es decir, usted pagaba su derecho a examen,
le daban en ese momento una fecha que podía ser de 3 o 2 meses posteriores para que usted regresara al examen, y tenía que volver entonces y esperar que ese tiempo transcurriera para usted realizar el examen. Afortunadamente sí ya se ha buscado cambiar, digamos, estos trámites. Se está probando ya también el tema del pago en línea. Usted en el mismo momento en que usted paga se le define una fecha, y en este momento, con los cambios que se han realizado, podemos decir con mucho orgullo y tranquilidad de que ya en el caso de San Salvador y de Santa Ana el examen se puede realizar el mismo día o 24 horas después de que usted paga. Entonces sí se ha reducido muchísimo el tiempo de espera de las personas. Todavía con San Miguel tenemos una mora, pero ya estamos trabajando para que esos mecanismos que implementamos aquí en San Salvador y en Santa Ana los podamos implementar allá, aumentemos la capacidad y podamos ponernos al día de manera tal que también en San Miguel podamos tomar, digamos, el derecho del pago al examen y en ese mismo día tener el examen. Pero ¿no habrá cambios en los mecanismos de examinar? Los cambios sí se están buscando. Uno de los temas que nosotros sí estamos analizando es cómo volvemos, digamos, el proceso de obtener la licencia más efectivo. Consideramos que toda medida que se pueda buscar para eficientizar, digamos, los mecanismos que garanticen que únicamente personas debidamente capacitadas para tener una licencia estén conduciendo, son medidas que se deben analizar, y sí estamos, digamos, en contacto con algunas empresas que tienen algunas propuestas de cómo mejorar la calidad de los exámenes y hacerlos más eficientes. Al final, yo creo que es importante mencionarle a la población que el interés del viceministerio no está en volver más complicados los trámites, sino simplemente en garantizar que las personas que estén en la calle circulando con un vehículo que por sí, cuando uno lo analiza, es un arma mortal, si uno lo puede ver, sean debidamente capacitados. El parque vehicular, según el último dato que tengo yo, anda por el 1.557.000 vehículos. Para 2021, hace unos días estaba anunciando que habrá un cambio de placas. ¿Qué decirle al ciudadano que nos está sintonizando sobre ese cambio de placas, viceministro? Con el tema del cambio de placas, yo creo que es importante decirle a la ciudadanía de que es un proceso que se ha venido postergando, que es un proceso necesario para poder tener mejores medidas de seguridad, y que también nos puede permitir, ya que tenemos ahí una restricción con el tema del control vehicular y las revisiones técnicas vehiculares, también nos va a permitir, digamos, no solamente el cambio de la placa, mejorar, digamos, las condiciones de seguridad de la misma, sino que también comenzar a analizar la calidad del vehículo de una manera más responsable, y entonces eso también va a redundar, digamos, en que podamos filtrar de circulación aquellas unidades de transporte y unidades de circulación vehicular que no estén aptas para poder circular. Entonces creo que es un mecanismo que va a ser positivo y que creo que va a generar beneficios para todas las personas. El último cambio de placa se hizo en el año 2011. ¿Cada cuánto periodo sería lo ideal estar haciendo estos cambios? De acuerdo a la legislación, es cada 5 años. Tenemos entonces un periodo en el cual no ha sido realizado, y consideramos de que debido a que ha crecido tanto el parque vehicular, esta revisión obligatoria que se va a hacer en ese momento va a ser positiva. ¿Qué le dice usted al ciudadano sobre su trabajo, el trabajo que espera hacer como viceministro de Transporte? Porque esta es una institución que tiene un trabajo medular por el funcionamiento de la vida del país, para el flujo vehicular, para una cantidad de trámites. El transporte colectivo están bajo la dirección, en este caso, del Viceministerio de Transporte. Sabemos que no es un reto fácil, y el ciudadano también está consciente de todas las situaciones que ocurren a diario en la carretera, que ocurren a diario en las zonas urbanas, en las zonas rurales. ¿Qué decirle del trabajo que usted espera hacer como viceministro, considerando de que pues hoy tenemos la oportunidad de conversar aquí en este espacio con usted? Sí, no, yo agradezco la oportunidad. Yo creo que todas las veces que tengo la oportunidad de dirigirme a la población, el mensaje es siempre el mismo. Hay un compromiso completamente entero, digamos, y total de este gobierno por cambiar la imagen que ha tenido el viceministerio. Somos los primeros conscientes de que la imagen que tiene el viceministerio hacia la población no es el adecuado, y creo que en parte esa imagen está justamente ganada. Vamos a trabajar para cambiar esa situación y esa imagen que se tiene. Yo creo que, y la gente ya lo está viendo, los transportistas, los señores empresarios, de una manera. Ahora estamos trabajando con una total transparencia y eliminando la discrecionalidad que por años ha permeado la institución, y seguimos trabajando para que esa institución se vuelva un ejemplo, digamos, en cómo se está gestionando las cosas del transporte a nivel no solamente nacional, sino que también
regional, primero Dios. Bueno, viceministro, esperamos tener la oportunidad de conversar con usted en otras ocasiones, a medida vayamos avanzando y podamos centrarnos también en algunos temas. Hoy hemos tratado de abarcar la mayor cantidad de situaciones que están afectando la vida diaria, las personas que salen a trabajar y que se encuentran con el transporte colectivo, que para nadie es un secreto que no ofrece el mejor servicio. La circulación es un dolor de cabeza a ciertas horas en algunos puntos, la carretera panamericana y otras vías principales. Vemos que es un problema diario, pero esperamos tenerlo aquí para que sigamos conversando y sigamos analizando estas situaciones que son, como decíamos, fundamentales para la vida de un país. Con mucho gusto, Manuel. Claro que sí, vamos a estar aquí cada vez que nos hagan el llamado. Es importante conversar y mantener al tanto a la población. El llamado que también es importante hacerle a todos es que todos somos tráfico, en la medida en que cada quien pueda tomar, digamos, responsabilidad por la situación de conducción o la situación de comportamiento que cada uno tiene en ese espacio vial. En esa medida podemos contribuir, digamos, a ser parte de la solución. La llamada, por ejemplo, a las empresas a considerar horarios flexibles de trabajo, el teletrabajo, semanas de 4 días o trabajo desde la casa son importantes, digamos, y no se deben de descuidar como alternativas que se pueden ir poniendo en práctica para tratar de ayudar un poco a paliar, digamos, la problemática del tráfico que tenemos. Gracias, viceministro, por estar aquí. Como decíamos, esperamos recibirlo en próximas ocasiones. Que tenga usted buen día. Muchísimas gracias. Feliz día para todos. Vamos nosotros a una pausa. Cuando regresemos vamos a continuar hablando de esta emergencia que enfrenta El Salvador, producto de la situación de las lluvias que no han cesado. Decíamos que amanecíamos con cielo cerrado. Vamos a tener el pronóstico del clima desde el ministerio en este caso, y también a través de Carlos Artiga, que tiene datos importantes que usted debe saber sobre las condiciones climáticas que podemos esperar para las próximas horas. Además vamos a estar hablando del mismo tema que hemos abordado en la entrevista, el tráfico. ¿Qué es lo que está ocurriendo en las calles? Se lo vamos a contar aquí en Hechos AM. Regresamos enseguida, vamos a la pausa. Variedades Génesis presentó